Bien, y seguimos con la cobertura del último adiós al Papa Francisco y en este caso tenemos que hablar del capítulo argentino. Es, después de todo, el Papa argentino y nos vamos ya mismo a un lugar que Jorge Bergoglio ha conocido muy bien, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de fieles lo despiden en esta misa presidida por Monseñor García Cuerva. Julio Bazán está con la gente que ha acudido al lugar. Te escuchamos, Julio. Está llegando, sigue llegando la gente, se está sumando a esta misa y luego hay una caravana para recorrer los lugares donde desempeñó su sacerdocio, su obispado, su arzobispado, Bergoglio, antes de ser papa. Te conté que llegan delegaciones de cada una de las parroquias y también de los movimientos de solidaridad que se realizaron a la luz de la palabra de Francisco, de Bergoglio, los que se están recuperando de adicciones, pero también ya hay carteles que denotan presencias de movimientos sociales. Por ejemplo, detrás de este cartel está el del movimiento Evita. Más allá está el de la trotskista corriente clasista y combativa, delante nuestro, una delegación del Sindicato de Empleados de Comercio, pero yo quería sobre todo que veamos la imagen del dron que muestra cómo está llegando la gente, especialmente por la Avenida de Mayo y por la Diagonal Roque Sáenz Peña, la Diagonal Norte, porque la gente llega para la misa y también para la actividad que se va a desarrollar hasta la tarde. Acá hay un cartel que dice: recen por mí, reza por nosotros, familia grande, Hogar de Cristo. Este Hogar de Cristo tiene mucha presencia. Mirá con qué esfuerzo está cargando esta señora, esta devota, la imagen. ¿Qué virgen? Del Carmen. Virgen del Carmen. ¿De dónde vienen? De Villa 15. De Villa 15. De Villa 15. Hay mucha presencia de las villas porque el Papa Francisco tenía mucha actividad en las villas. Acá está el cartel, lo tomamos de atrás, que te decía, de la trotskista corriente clasista y combativa. Más allá hay otros cartel. Acá hay uno de la CGT, uno de los sindicatos de la CGT, custodios de la justicia social. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Vinieron organizadas? ¿De dónde vienen? Venimos de distintos barrios de la provincia de Buenos Aires y algunas compañeras son de acá de la capital. ¿Y qué los aúna? Somos cuidadoras, somos de los cuidados comunitarios, de los distintos comedores que trabajan de nuestra organización en la provincia de Buenos Aires y acá en Capital. Realizamos trabajo social en el territorio. ¿Qué hizo el Papa por ustedes? ¿Qué sienten que hizo el Papa por ustedes? En un momento en el que estábamos muy decepcionadas con el medio de la pandemia, cuando estábamos tristes, con miedo, recibimos una carta que nos levantó, que nos dio fuerzas para seguir adelante. En ese momento que muchas compañeras estaban padeciendo el COVID, que estaban padeciendo enfermedades, y que incluso algunas fallecieron en ese tiempo, él nos dio la esperanza para seguir adelante y trabajando por lo que menos necesitan, por lo que menos tienen. ¿Lo van a extrañar? Sí. Gracias. Permiso, voy a pasar. Mirá, acá hay algunos integrantes del movimiento Evita, de Moreno. Acá está entrando otra columna grande. ¿De dónde vienen? Curatano de la Matanza. Hola, ¿cómo le va? Curatano de la Matanza. Padre, venga. Hay una contradicción de sentimientos. Yo hace horas que estoy acá, porque normalmente estamos todos tristes. Estamos todos tristes, pero hay gente que me dice que siente alegría. Mira estos pibes. Estos pibes son de... La verdad que me joden, ¿no? Sí. Pero son de el Curatano de la Matanza. Son de un lugar que era terrible, conocido por la falopa y por el Paco. Hoy, ¿cómo van a festejar la vida? ¿El Papa? Están festejando la vida. Estos pibes volvieron a nacer. Ahí está. Nacer. Con lágrimas en los ojos volvieron a nacer en Cristo. Esta es la obra concreta, de la influencia concreta del Papa, Caro. Sí, obviamente también vemos representación de organizaciones sociales, organizaciones con una impronta política. Algunos de sus líderes habían viajado
para visitar al Papa, incluso en más de una ocasión. Pero bueno, cambiamos un poco el foco para irnos a otro punto de la Catedral Metropolitana donde está trabajando nuestro compañero Lucas Jerez. Y Lucas, quiero preguntarte por eso que ha dejado el mensaje de García Cuerva que dice: al Papa Francisco le decimos gracias, le pedimos perdón y le decimos te queremos mucho, ¿no? Y me quiero focalizar en ese perdón. ¿Cómo impactó en la gente allí? Contanos. Bueno, te digo, Caro, que con profunda emoción y sentir y en absoluto silencio y orando, están viviendo los feligreses esta parte final de esta homilía que ofició el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, oriundo de Río Gallegos. Sí. Y te digo que va a haber tiempo en algunos minutos nada más para poder hacer el análisis del microclima político, porque ocurrieron algunos movimientos que llamaron poderosamente la atención de todos los que estamos trabajando aquí. Y hablando de eso, hay 150 medios acreditados. En total, 50 de ellos son internacionales, desde la televisión angoleña, pasando por la televisión francesa, la Real Televisión Española, colegas de Colombia. Realmente es impresionante la participación de la prensa internacional en el último adiós a Jorge Mario Bergoglio, quien fuera, por supuesto, el padre Jorge, simplemente para muchos de esos feligreses, como por ejemplo los que vienen de la iglesia San José de Flores, ¿no? Acaba de celebrarse la Eucaristía y ahora sí, entrando en el tramo final de esta homilía, con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, acompañado de su esposa María Belén Ludueña, y bueno, y buena parte del arco político, senadores, diputados y por supuesto también autoridades eclesiásticas aquí en el corralito que ha sido armado para 700 invitados frente a la Catedral Metropolitana, Caro. Bien, Lucas, en cualquier momento volvemos con vos ya en el tramo final de esta misa donde se celebra la vida de Francisco, se lo recuerda y se reza por su descanso eterno. Vamos a darle la bienvenida. Aquí está con nosotros Luján Cambariere. Claro. Luján es... Claro. Perdón, Florencia. Luján es tu hermana. A Luján la hemos sacado varias veces en vivo. Flor, un placer tenerte con nosotros. Florencia es editora de libros, muy prolífica. Ha editado, entre otros, Sobre el cielo y la tierra. Este libro con reflexiones de Jorge Bergoglio. Y El pastor, coescrito por Francesca Ambrogetti, pero también por nuestro compañero que sabe muchísimo, por supuesto, Sergio Rubín. ¿Qué significa Francisco y por qué nunca se agota temáticamente a la hora de pensar libros, contenido? Porque hay, además, muchísimos documentales en torno a las reflexiones de Francisco. Hola, Caro. A ver, él fue muy prolífico también, era un hacedor desde el hacer y desde las palabras. Generó muchísimas homilías, textos. Entonces, hay muchos libros como estos. En el caso de Sobre el cielo y la tierra, cuando él vuelve del cónclave de Ratzinger y es el segundo más votado, yo pensé, ¿cómo no hay un libro de un casi papa? Sí. Entonces se generó este libro que él ya estaba haciendo de diálogo interreligioso con el rabino Escorca. Con lo cual, este es un libro sobre el cielo y la tierra de él. El pastor, si bien lo escribieron Francesca y Sergio, es un poco el Papa porque estuvieron 2 años trabajándolo. Y después hay muchísimos que han surgido también por él tener las puertas abiertas siempre para recibir a todos, y varios de los libros que han proliferado son en base a entrevistas que él generosamente, con esta actitud de puertas abiertas, le dio siempre a los periodistas. Estoy viendo, está corriendo un paño de fotografías donde estás vos con tu familia, con tus niñas. Bueno, contanos cómo ha sido ese vínculo personal, trazar un vínculo personal con el Papa Francisco. Bueno, nosotros como editores siempre estamos buscando voces nuevas, por eso, bueno, también te contacté a vos en su momento.
que pensemos que pueden alumbrar a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando pasó esto en el conclave de Ratzinger, lo fui a ver, hicimos el libro y el día que lo conozco, nos volvemos en subte del seminario rabínico, que muy Bergoglio, porque yo le digo, padre, bueno, pues nos tomamos un taxi, yo voy a la editorial. Y dice, no, yo voy en subte. Así que nos tomamos juntos en subte y se unió desde el inicio de mi relación con él, lo personal y lo profesional. Porque esta historia no sé si vos la conocés, si te la conté en alguno de nuestros cafés. Quizás. Pero nos pusimos a hablar, yo le pregunté por el padre Ignacio de Rosario, y él me dijo, es un hombre de una gran espiritualidad. El hermano Bergoglio, que estaba transitando un cáncer de pulmón, estaba en ese momento, justo ese día con él, y empezamos a hablar de temas más. Me dice, no, tengo una sobrina, qué racha, con unos temas, y me explicó de qué se trataban. Y yo le dije, bueno, quédese tranquilo, que mi médico siempre me dice que con la búsqueda, que con los embarazos hormonales a las mujeres estas cosas le pasan. Bueno, te lo hago breve, pero me dice de la nada, con la búsqueda de embarazos hay que tener paciencia. Y yo lo acababa de conocer, ¿no? Y a los 15 días me enteré que estaba embarazada y fui y le dije, padre, le quiero contar que estoy embarazada, y él me dijo, usted ese día estaba embarazada, yo solo recé para que se anide. Y se agachó, se puso de rodillas y me bendijo a la panza. Ay. Entonces siempre desde el vamos fue este vínculo de hablar de cuestiones como muy relacionadas con la fe, la literatura, los dos apasionados de Borges, él y yo, bueno, y lo personal que desde el vamos se hizo muy latente entre nosotros. Era un hombre que hacía culto de la escritura y la escritura manuscrita, porque escribía misivas, cartas, digamos. Bueno, sí. Para decirlo incluso a la gente que quizás no sabe, pero todas las personas del círculo más estrecho de Francisco con las que hablamos cuentan que mandaban un mail a sus secretarios, a las personas que asistían y filtraban obviamente la correspondencia de Francisco, y recibían muchas veces una fotografía o una suerte de imagen escaneada de una carta escrita en mano. Sí, sí, y viste, era impresionante, porque dos cosas que a mí me impactaron siempre de él fue que a veces te tenías que acercar para escucharlo, porque hablaba muy bajito, y su letra era mínima, pero mínima, sí. Y también a veces yo tenía que usar el celular para leer sus respuestas y ampliar la letra. O sea, esa humildad de lo gestual, te juro que Caro se veía hasta en su forma de escribir. Y sí, hacía eso él. Creo que era una forma de decir, primero de darse a su interlocutor al 100%, como lo hacía presencialmente, también para decir, soy yo, porque no es lo mismo recibir un mail con una tipografía, era como decir, este que te escribe soy yo, porque siempre era muy directo. Y creo que lo cambió, porque en los primeros años de papado contestaba por mail, y de un día para el otro todos los mails empezaron a hacer escaneos. Y para mí fue triste porque mi último intercambio con él de hace 15 días volvió a ser sin carta escaneada. Pues se lo dictó a Juan Cruz, su asistente. Y ahí yo dije, bueno. Algo está pasando. Sí. ¿Cómo fue despertarte el lunes y ver esa noticia, teniendo en cuenta de que esta es una persona que forma parte de también hitos en tu vida? Sí, súper hitos en mi vida, tanto personal como profesional. Siempre, viste, como un padre simbólico, fue muy protector para mí. Incluso en situaciones familiares de mi madre o mi padre cursando alguna enfermedad, los acompañó, pero lo hacía con todo el mundo. Me siento bendecida, pero no especial en el sentido de que era así con todos. O sea, con todos yo decía, ¿cómo tiene el tiempo? Hoy estaba acá y pensaba, cuando veía todo esto, que mi único deseo era que lo conozca el mundo, digo, pensá que en 13 años, 12, 13 años, nunca se tomó un día de vacaciones. Como que el día más ocupado de tu vida, imagínate que se repite incesantemente. Entonces, ¿cómo me desperté? No, lloré muchísimo, pero como tuve un proceso los últimos meses desde que tuve internado, ¿sabes qué me pasó? Igual tuve cierta paz, y estas son las primeras veces que hablo públicamente de mi relación con él, porque es un modo de hacer un duelo comunitario y social, ¿no? Y acompañada. ¿Qué te pasaba con la lectura argentina de Francisco? O sea, vos le conociste las capas a Jorge Bergoglio y luego al Papa Francisco, a ese hombre que dio un salto hacia lo extraordinario, eso no se puede negar, y marca un hito en la historia de la Argentina.
¿Qué te pasaba con la lectura localista de Francisco? Bueno, es como cuando vos conocés mucho a alguien y de alguna manera los demás tienen que reconstruir un poco a partir de sus propios argumentos previos, obvio, ¿no? Claro. Su pensamiento. Y prefería realmente como no opinar. Hay muchísima gente siempre me hablaba maravillas y la que no, yo siempre hablé desde mi lugar personal y humano y nunca quise... Me parece que los hechos iban a hablar a la larga por sí solos y hoy me alegra muchísimo porque en algún momento me dio tristeza porque yo siempre supe lo que él amaba el país y lo que lo tenía lo conectado que estaba. Pero bueno, en algún momento su investidura era más fuerte también y tenía que respetar que era el Papa del mundo, ¿no? El Papa. Entonces, pero siempre estuvo súper conectado, siempre tuvo la intención de visitarnos. Hasta el año pasado, en mis últimas conversaciones presenciales, en el 2024, estaba el plan de visitarnos y de estar cerca nuestro, y creo que lo estuvo siempre, siempre, siempre en todos estos años. Te digo, a mí nunca llegué yo a contestarle un mail más rápido, y eso creo que tiene que ver con estar cerca de sus raíces. ¿Cuál es el libro que falta sobre Francisco o sobre Jorge Bergoglio? Qué buena pregunta. Yo creo que hay un libro que falta que tiene que ver, que en su momento yo fui a verlo al Vaticano para hacerlo, pero siempre me cuesta salir de este rol de editora que me apasiona más, que tiene que ver con su mirada, porque creo que más allá de que para mí era un santo ya en vida, porque alguien que, no hace falta un milagro, alguien que está al servicio durante tantos años de los demás, ya es santo de por sí, ¿no? Pero me parece que hay un montón de cuestiones que él me hacía así cuando yo le decía, pero usted ve, y él me hacía, yo de eso no quiero hablar, y me hacía este gesto con las manos, porque no quería hablar de lo que él sabía del poder que tenía, ¿entendés? De alguna manera para alumbrar a los demás. Y me parece que un libro que tenga que ver con el bien puntual que hizo y cómo le cambió la vida a tantas personas como a mí, es un libro que yo no leí y me gustaría escribir o leer. Bien, por supuesto Florencia Cambariere sigue con nosotros. Vamos a repasar nuevamente el momento en el que es trasladado a Santa María la Mayor. Allí está trabajando Nelson Castro, enseguida vamos a estar estableciendo el contacto. Pero a ver, Gonza, repasemos estas imágenes que no se habían visto hasta hace un ratito. Las pusimos en pantalla, estas últimas imágenes. Exacto, la sepultura del Papa Francisco en Santa María la Mayor. Este es el momento del cortejo fúnebre. A ver, algunas cifras oficiales que ya se empezaron a conocer. 400.000 personas despidieron al Papa Francisco, 250.000 en la Plaza San Pedro, 150.000 durante su recorrido. Hubo 146 representaciones extranjeras, 10 monarcas, 10 organizaciones internacionales, organismos internacionales que participaron de la ceremonia. Estas imágenes que obviamente siguen recorriendo y siguen dando la vuelta al mundo. También repasemos algunos de los encuentros que se están dando en este momento, empezando por Javier Milei, que lo decíamos a lo largo de la semana, no había encuentros previstos de manera oficial, pero bueno, el gobierno difundió imágenes junto a Emmanuel Macron de manera muy informal dentro de la Basílica San Pedro, y ahora también con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, con quien tiene un muy buen vínculo Javier Milei. Meloni estuvo en la Argentina en los últimos meses. Un almuerzo informal, según cuentan también desde Casa Rosada, eso por la parte de la Argentina, pero tal vez el actor central es, ni más ni menos, Volodymyr Zelensky, empezando por esta imagen que también repetíamos y vimos más temprano del encuentro con Donald Trump. Zelensky, Caro, dijo hace minutitos nada más que podía ser un momento histórico y podía dar frutos históricos si se respetaba lo que habían hablado con el presidente de los Estados Unidos en esos 15 minutos que hablaron ellos nada más. Y esto hay que remarcarlo, no hubo intermediario, hablaron en inglés, no hubo intérprete, no hubo colaboradora, no hubo asesores, no hubo nada. Además se encargaron de difundir una imagen totalmente limpia donde se los ve cara a cara y se ve que en el
alrededor no hay nada. Por supuesto que sí, vamos a decirle a la gente, claro que hay, porque los operativos de seguridad en torno a ambos son muy exhaustivos, pero lo que quiero decir es que creo que el símbolo era, bueno, por fin tenemos un mano a mano entre iguales, y es importante marcar eso, ¿no? Porque Trump había puesto a Zelensky en un lugar un poquito relegado, ¿no? La última postal que habíamos visto fue aquella escena terrible en el Salón Oval, ¿no? Casa Blanca, efectivamente. Además de esa reunión que está trayendo sus coletazos, inclusive en Rusia. También Zelensky se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer, con Emmanuel Macron. Está prevista una reunión con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en la tarde de hoy. A ver, esto para dimensionar y graficar la importancia política que también tuvo y tiene el funeral del Papa Francisco, el rol de la Iglesia como gran mediador. Ojalá, y esto lo digo también de un lugar personal, ojalá este funeral del Papa Francisco sirva para destrabar las fuertes diferencias que indudablemente existen en las posiciones de Ucrania, Rusia, con el apoyo de los europeos, con un Donald Trump que quiere hacer de mediador, acusa a uno, acusa al otro, pero todavía no se ha logrado llegar a un acuerdo final. Ojalá esto sirva para destrabarlo. Esta imagen del saludo de la paz, obviamente, para mí es uno de los momentos más, yo diría, bueno, sin duda es el momento más fraternal, pero es de los momentos más conmovedores. Uno participa en cuerpo y alma de una misa, es uno de los momentos más conmovedores, pero verlo entre los líderes del mundo, algunos de los cuales no profesan la fe católica, ¿no? Es importante también marcar eso. No obstante, reconocen el estatus de líder espiritual del Papa Francisco y el valor de esos valores fraternales, ¿no? Ahí veíamos al rey de España, veíamos a Emmanuel Macron, veíamos a Donald Trump. ¿Será el legado, Caro, el legado de Francisco que tanto pujó e impulsó, ¿no?, las negociaciones y llegar a llegaron, a una hay que paz, decirlo, en vida a ningún puerto, ¿no? A ningún puerto, tanto el Medio Oriente como la invasión de Rusia a Ucrania, sangrienta invasión esta semana. Era una locura ver los ataques contra edificios, con 12 muertos, decenas de heridos, en medio que se estaba también despidiendo al Papa Francisco. Bueno, un mundo que es muy cruel. Ojalá este sea también el legado y estas imágenes se repitan a lo largo de las próximas semanas para intentar encauzar, ¿no?, estos conflictos que tantas vidas han dejado en el camino. Bueno, hay que marcar algo. También hay otra foto secundaria con respecto a la foto de Trump-Zelensky, que es una foto de un encuentro, un saludo. Casi parece que el subtexto de la foto podría ser "estamos todos" o "volvimos a estar todos", teniendo en cuenta el distanciamiento de Trump del bloque europeo. Hay una foto en la que se ve a Volodymyr Zelensky, Donald Trump, Emmanuel Macron y Keir Starmer, ¿no?, el primer ministro del Reino Unido. Me parece que esta ocasión ha servido también para mandar muchos gestos políticos. Hay información que viene desde Rusia, seguramente vamos a estar actualizándola también, porque evidentemente esta también es una jornada repleta de simbolismo. Y quizás sea una ocasión donde lo gestual cobre otra dimensión, ¿no? Más allá de lo meramente simbólico, cobre una dimensión política. También sucede un hecho político en el funeral de un jefe de Estado, porque entre otras cosas el Papa Francisco era un jefe de Estado. Tal cual. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos con las imágenes del último adiós al Papa Francisco, el Papa argentino. Estamos trabajando en vivo con nuestros equipos en Roma y también